Lo que quiera. Lo que quiera. Esto me devolvieron, pero no son míos. ¿Cómo están? Es un gusto tener una nueva reunión junto a ustedes del ciclo de desayunos de Rosh Hodesh que hacemos todos los meses. Y esta semana en la comunidad estamos tocando dos temas que son muy contingentes, ¿no? Que son de esta época. Uno que estuvo en el conversatorio que tuvo el rabino Dani Zank el miércoles en la noche con el doctor Roberto Amón, un tema muy interesante y que ellos hicieron realmente muy entretenido, muy llevadero y que fue muy aleccionador, que es el tema de la soledad en la época que estamos hiperconectados, ¿no? El hecho de que a pesar de que tenemos tantas posibilidades de contactarnos a través de todos los medios tecnológicos, aún así el ser humano está muchas veces en soledad. Y hoy vamos a hablar del tema de los nuevos paradigmas sexuales, de esta revolución sexual. En la década del 60, fines del 50, 60, se habló de la revolución sexual cuando apareció el tema de la píldora anticonceptiva, ¿no? Pero hoy tenemos realmente una revolución en el tema sexual en los últimos años, que hoy se usa el término diversidad para hablar de distintas conductas o formas sexuales que antes nosotros no conocíamos o no se publicitaban. Ustedes habrán leído cuántas veces acerca del colectivo LGTB, que a veces le agregan un más. ¿Sí? ¿Por qué más? Porque hay más, pero no lo quieren poner todo, porque si no, y LGTB, uno al principio decía, ¿de quién está hablando? Yo no sabía. Claro, uno no sabía, y resulta que L es de lesbiana, G de gay, B de bisexual, algunos dicen no, es binario, no binario, qué sé yo, T de transexual y más es todas las otras cosas que hoy en día queer, otros términos en inglés que hacen referencia a personas que o son homosexuales masculinos, femeninos, son transgénero o no son asexuados, o sea, no se definen lo que llaman no binario, ni hombre ni mujer. ¿Sí? Y hay otras cosas, hoy en día se habla del poliamor y de cosas que no son tan estrictamente relacionadas con lo sexual. Entonces todo eso nos ha sorprendido y justo, mire, es interesante porque esta charla iba a ser, nosotros la hacemos siempre siempre un viernes y alrededor de Rosh Hodesh, ¿sí? Alrededor del comienzo del mes. Y el comienzo del mes fue la semana pasada, pero por un tema yo no justo tenía que viajar por un tema de la comunidad, no estuve, entonces la corrimos del día 23 a hoy, 30, y resulta que esta semana es justo la semana, si bien ustedes pueden leer en muchos lados, pero es la semana donde más se habla de la semana del orgullo gay, las famosas marchas del orgullo. ¿Por qué? Porque el 28 de junio fue el día donde empezó este tema, estamos hablando del año 1969, con la famosa marcha de Stonewall en Nueva York. Hay un café, un bar que era frecuentado por homosexuales en los años 60 y hubo una redada de la policía y entonces como consecuencia de esa redada de la policía hubo una manifestación contra eso y eso fue el 28 de junio del año 69 y por eso quedó como el día alrededor de cuando se hacen las famosas marchas del orgullo gay. Ahora, este tema es un tema, como dicen los periodistas, en desarrollo, o sea, es un tema que no sabemos hacia dónde está en estos momentos, está evolucionando o involucionando, no sé cómo definirlo, hacia algún futuro que no sabemos cómo va a ser. Lo que yo voy a traer es una visión judía sobre el tema. ¿Sí? Aparte este tema genera también opiniones personales, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no me parece, hay que dar libertad a la gente, hay que incluirla, esto es
estamos en una era de promiscuidad total, o sea, cada uno tiene una visión distinta de esto. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, y hay también una postura políticamente correcta, que es no decir nada, mantenerse tranquilo para no... Bueno, nosotros encontramos, vamos a ir a las fuentes bíblicas, Dios, Adán, Dios creó al ser humano, Dios lo creó a su imagen, la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Eso es lo que aparece en el primer capítulo del libro de Génesis. Y es interesante porque nosotros habitualmente tenemos la historia de que Dios creó a una persona, el relato bíblico que se cuenta es como que creó un varón, ¿sí? Y que después al varón lo durmió y le sacó la costilla, y de esa costilla hizo la mujer, ¿sí? Y después se unieron ellos. Pero esa visión no es la visión que muchos rabinos sostienen. ¿Por qué? Porque antes de eso de que lo cortó, dice, hombre y mujer los creó, o varón y hembra los creó. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué desde el principio los hizo hombre y mujer? En el Midrash de Bereshit Rabbah, que es un comentario al libro de Génesis, ahí dice, una interpretación del libro de Génesis que amplía y multiplica sus sentidos, redactado alrededor del siglo V de la Era Común. El rabino Irmía Ben Lazar dice que cuando Dios creó al primer ser humano, lo creó andrógino. Andrógino. ¿Por qué? Porque hombre y mujer lo creó. Los creó, como que fueran ya dos personas. ¿Qué es andrógino? Cuando uno va al diccionario va a encontrar hermafrodita. Bueno, ¿qué es hermafrodita? Hermafrodita es una palabra que refiere a aquellos organismos que poseen ambos sexos desde el punto de vista biológico. O sea, como que creó a un ser que tenía los dos elementos, masculino y femenino. Esa es la visión. ¿Cómo? XXXI. Claro, sí, entonces uno ya, ¿cómo es esto? El Midrash continúa diciendo que según el rabino Shmuel Bar Nachman, cuando Dios creó al primer ser humano, lo creó con dos caras y los separó, y las hizo con dos espaldas y las separó. Entonces, ¿cuál es lo que algunos dicen lo hizo du parzufim? Du es dos, ¿también? Y parzuf es rostro, paril sería. Entonces, lo que ellos dicen es como que hizo una persona pegada, que de este lado era una cara de mujer, de este lado cara de hombre, y tenía todos los elementos de mujer de un lado, y todos los elementos, y estaba como con dos espaldas y dos caras. Como si a veces. Claro, y cuando los separa, entonces eso lo duerme a ese ser y lo corta y lo separa. ¿Por qué? Porque trató de relacionarlo primero con los animales y no funcionaba, como que no encontraban, no había match. Entonces dijo, bueno, entonces lo separé, y por eso cuando se separan, el hombre o la mujer dicen ambos, esta es carne de mi carne, y me siento por ti, porque como estuve unido, quiero volver a unirme con ese ser del que estuve pegado, ¿sí? Y por eso el hombre y la mujer se atraen. No siempre. Ya, entonces fíjense qué interesante, porque ya en los orígenes de la humanidad hay eso, porque la palabra Adán tiene dos connotaciones, puede ser humano o puede ser hombre. Y el Adán que aparece en Génesis al principio, en el 1.27, según estos rabinos, no es sexualmente un hombre, sino se refiere al género humano. O sea, a la humanidad. Bueno, ya venimos a nuestra época. Rabino Eliot Kukla agrega que él hizo un estudio y dice que hay 149 referencias en la Mishnah y el Talmud, que esto fue redactado entre el siglo I a VII después de la octavo después de la Común, y 350 referencias en el Midrash clásico y los códigos de la ley judía escritos
entre el siglo II y XVI sobre este tema, ¿sí? O sea, él revisó y encontró cualquier cantidad de material donde los rabinos comentan esto, referencian esto, hacen referencia. Y ahora vamos a entrar en otros también, para que uno vea que estas cosas eran temas de comentario rabínico muy antiguamente. Otro término que Bucla encuentra es tumtum. Una persona con... ¿Quién es un tumtum? Una persona con características sexuales indeterminadas o encubiertas, que tiene 181 referencias en la Mishnah y el Talmud y 335 en el Midrash y los códigos clásicos de la ley judía. Yo personalmente leí cosas, Maimónides habla de tumtum, o sea, hablan en la ley judía, se menciona. Una persona que no tiene características sexuales determinadas o que las tiene encubiertas. Otro término es ailonit. Por su parte es alguien que se identifica como mujer al nacer. Esto te estoy hablando de cosas que aparecen en el Talmud. Que se identifica como mujer al nacer, pero que desarrolla características masculinas en la pubertad y es infértil. Tiene 80 referencias en la Mishnah y el Talmud y 40 en el Midrash clásico y los códigos de la ley judía. Aunque debo aclarar que esto se refiere a que personas, no, acá no hay una elección sexual. Hay gente que nació con algún tipo de característica hormonales. Claro, hormonales especiales. Y hay otro término que es saris, que también se usa. Y luego está saris, alguien que se identifica como hombre al nacer, pero desarrolla características femeninas en la pubertad o carece de pene. Un saris puede serlo naturalmente, saris jamás nació así. O volverse a través de la intervención humana, tuvo algún accidente, tuvo algún problema, que es Asaris Adam. Jamás solo, o sea que nació, vio el sol ya con esas características. Y él encontró ahí 153 referencias en Mishnah y Talmud y 379 en Midrash y los códigos clásicos de la ley judía. Vemos que el tema es un tema que aparecía en las tradiciones judías y hay menciones a esto. Chuta, yo no sabía eso. Sí, son Concepto moderno. legales antiquísimos judíos. Tenéis que Ahora estudiar vamos. más, Puebli. ¿Ah? Tenéis que estudiar más para encontrar los términos. No, yo pensaba que era tajante, que no se podía y punto. Yo creía que era tajante. Bueno, vamos a ver a un tema. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, pues abominación es para Adonai su Dios quien hace esto. Esto está en Deuteronomio 22:5. ¿Qué tiene que ver esto? Esto, bueno, esto iría contra el travestismo, o sea, la mujer que se viste de hombre o al revés. Ahora, basado en esto, ustedes van a ver a las mujeres ortodoxas que no usan pantalones. ¿Por qué? Porque encuentran que este versículo estaría prohibiendo el uso. Aunque hoy en día, eso quedó un poco, porque hoy en día el pantalón no es algo, quedó tan... o sea, no es claro, no es patrimonio de la mujer, perdón, del hombre. Hoy en día hay mujeres que usan, cuando hay tanta gente que usa pantalones, ya deja de ser una indumentaria propia del hombre nada más. Sí, Andrés. Esto con respecto a la fotografía anterior del Sari. Sari, sí. Del Sari, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque él nace sin pene, digamos, nace con una característica, Sí. o sea, nace con un sexo, pero con características del otro sexo, por así decirlo. ¿Qué pasa con esta parte? Porque va a estar, ¿se va a contraponer un poco o no? Te lo pregunto como rabino, digamos. A ver, los que lo traen generalmente no es porque no lo califican a esta persona, dicen que está bien lo que hace, está mal, lo consideran un hecho, y entonces la discusión es si esta persona se puede casar, y si se casó, y después se descubrió esto, si tiene obligación de divorciar a su mujer. Esas son las discusiones que tienen los rabinos. Ese es el tema que no toma por este lado. Lo toma por el lado, este es un hecho legal, cómo se actúa así. Rabino, quería decir algo en relación a esto, justamente.
que en la Clínica Santa María hay un departamento de urología, ¿ya? Y ahí se ven todas estas cosas, ¿ya? Mi marido era el director de los bancos de sangre, entonces estoy enterada un poco. Y resulta de que todas las personas tienen los mismos sexos. Yo tenía una amiga, se llamaba Esther, de una población que era la chica de mi mamá, y tenía 12 años sus nietos, un nieto y una nieta, de la misma madre. Entonces me dijo, mira, la niña tiene pene y el otro tiene vagina, tú. Entonces hablo con mi marido y me dice que vaya al departamento de urología especial que hay para arreglar estas cosas. Entonces al niño, a la niña que tenía un pene chiquitito se le entró, al niño que también tenía chiquitito se le sacó, y al niño se le cerró y a la niña, al niño se le cerró y a la niña se le abrió, pero ambos tenían las mismas cosas. Lo que pasa es que cuando se es mujer es así, y cuando es mujer está afuera o adentro, y cuando es hombre está afuera, ¿ya? Pero ambos niños tenían las mismas cosas. Sí, bueno, ellos hablan de ese tipo de casos, lo que pasa es que ellos no tenían soluciones quirúrgicas, probablemente. Todos tenemos cosas personales y ejemplos de que decir. Yo encuentro que dejemos al rabino que termine, estamos hablando del Talmud de hoy día, porque todos sabemos lo que está pasando hoy día. Sí. Rabino, quería decirle que el hombre, al niño de 12 años que lo operaron, él sentía que le gustaban las mujeres y la niña le gustaban los hombres a pesar de la edad, a raíz de esto. Sí. No, claro, puede ser que nazcan con una condición física determinada, pero las fuentes de donde surgen de las posturas tradicionales pudimos hacer. Ahora vamos a entrar en el tema de la homosexualidad y los asuntos relacionados con ella bien conocidas. 2 versículos en Levítico 18:22 y Levítico 20:13, que expresan una condena inequívoca del sexo homosexual masculino. No habla nada de la Torá del tema del lesbianismo, no hay mención. ¿Cuáles son esas fuentes? No te echarás con varón como con mujer, y eso está en Levítico 18:22, y en Levítico Balcraes, si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación. Seguramente morirán, su sangre caerá sobre ellos. Eso es lo que decía, yo tengo la obligación de decirle, le guste a uno o no le guste, eso es lo que está en la Torá. O sea, hay una condena, pero como todas las cosas hay que empezar a hilar un poco más fino y ver lo que acá la condena es básicamente a la relación homosexual, no al amor homosexual. O sea, acá está hablando directamente de la relación Hormonal. sexual, sí, hormonal. No física, o sea, al acto. Como es evidente por su lenguaje, la prohibición bíblica no se extiende a los actos homosexuales femeninos. De primero no dice nada, aunque los comentaristas posteriores desaprobaron el lesbianismo. O sea, los comentaristas dijeron que se incluye también la prohibición, aunque no está en la Torá, de la relación homosexual de la mujer. Algunos dicen que la prohibición directa en la Torá tiene que ver porque en el caso de los hombres hay lo que se llama una penetración. Claro, Estoy con adultos, así que todos entienden a qué me refiero, que hay una penetración, cosa que en el caso de las mujeres no existe. Entonces lo que se condena o lo que la Torá prohíbe es esa penetración. Una palabra relevante, porque homosexual uno entiende, homo es sexual, el mismo sexo, o sea, la relación entre personas del mismo sexo. La palabra lesbianismo es una palabra más que apareció después, tiene que ver con, hay una isla inglesa que se llama Lesbos, no sé, escucharon, y de ahí había una escritora, una poetisa, escritora Safo, que se llamaba, que era griega, que ella tenía un grupo de mujeres a las que ella era como la preceptora, y ella escribió muchos textos
textos relacionados al amor entre mujeres y de ahí viene el término, se empezó a usar lesbianismo, como que los que vienen de esa isla Lesbos. Entre los griegos, debo decir, el tema de la homosexualidad era algo muy común y especialmente ustedes van a leer a los filósofos y van a hablar de que el amor, especialmente entre un hombre mayor y un joven, era un amor muy del mismo sexo, ¿no? Era un amor muy bien considerado. Hoy lo llamamos a eso pederastía, ¿no? Y encontramos terrible, pero ellos lo encontraban como algo absolutamente normal. Los versículos del Levítico también implican que es el acto sexual homosexual, no la persona homosexual lo que se aborrece, o lo que se condena, digamos. ¿Sí? Y eso tiene implicancias de la ley judía. Varias fuentes tradicionales templan la aspereza de la palabra abominación, que es al citar la falta de potencial creativo como la razón de la naturaleza abominable del acto homosexual. ¿Por qué lo encuentran abominable? Porque no hay, no tiene la posibilidad de procrear. Y en la Torá, en general, también se ve muy mal la relación que no conduce o que no busca en procrear. Ejemplo, la historia famosa de El y Onán, y ahí viene la expresión onanismo. El y Onán eran, ustedes saben, en el libro de Génesis está relatado que Yehudá, uno de los hijos de Jacob, tuvo 3 hijos. Uno se llamaba el otro Onán y otro Shua. Y se casó con Tamar. Y no quería tener hijos, y entonces eyaculaba fuera en la relación, y entonces no tenía hijos. Y Onán también hizo lo mismo porque no quería tener hijos, porque se supone que se casó por la ley del levirato para cumplir. Entonces Dios lo castigó a Onán duramente porque no quería tener hijos. Entonces hay como la idea de que uno evite que su semen tenga objetivo de procreación y que se eche, es algo muy, muy negativo. Incluso la Kabbalah lo encuentra terrible. Curiosamente, el libro medieval Sefer HaChinuch compara el sexo homosexual con casarse con una mujer estéril. O sea, va por ese lado lo que lo ven mal. Esta es una foto de la famosa película Desobedience, dirigida por el chileno Sebastián Lelio, sobre el amor entre dos mujeres ortodoxas. No sé si alguno la vio. Sí. ¿La vieron la película? Muchos que buscan lograr derechos religiosos plenos para gays y lesbianas señalan a los estudios que apuntan a la naturaleza involuntaria de la homosexualidad. O sea, si me dijeran, bueno, es una conducta mala y uno lo hace, es una decisión personal, pero muchos que sostienen que por algo se habla de elección sexual, ¿vieron? Se dice siempre que es un tema de elección sexual, lo cual hay casos donde no es tanto elección, y a eso apunta, que en realidad no es una elección, no es que yo dije un día, me gustan los hombres y quiero, sino que es algo natural en mí, que me siento atraído por un hombre, o una mujer se siente atraído y no lo puede modificar eso. Entonces dicen que acá es la homosexualidad es un tema involuntario, por lo tanto el término alágico, legal, anus es algo que alguien se ve obligado a hacer, no es que quiere hacerlo, o sea que es algo que está más allá de mi voluntad y de mi decisión. Se refiere a alguien a quien, aunque se le ordenó hacer algo, no tiene realmente ninguna elección en el asunto. Es como que mi cabeza me dice que tengo que hacer esto. En el judaísmo, uno solo es responsable de las obligaciones religiosas que uno puede elegir libremente cumplir.
Por lo tanto, algunas autoridades judías han argumentado que, dado que la homosexualidad no es una elección, su expresión no puede prohibirse. O sea, voy a prohibir algo que es como que, no sé, yo tengo algún tipo de tema físico o mental y no es una decisión mía. Entonces dicen que eso es algo que está fuera de la posibilidad de elegir. De hecho, entonces vamos a entrar ahora en las corrientes religiosas. El movimiento reformista no condena el sexo homosexual y las personas abiertamente homosexuales son elegibles para ser admitidas en las escuelas rabínicas reformistas. Durante mucho tiempo no solo se prohibía, nadie hacía matrimonios entre personas del mismo sexo, sino que no se admitía un alumno en una escuela rabínica que fuera abiertamente homosexual. Además, el movimiento reformista aprueba la participación rabínica en matrimonios del mismo sexo y ceremonia de compromiso. Un rabino reformista va a casar a dos hombres o a dos mujeres y no va a hacer un compromiso, no tiene ningún drama en eso. Algunos rabinos dentro del movimiento conservador también citan el concepto de onés, en el que un individuo no tiene ninguna opción real al permitir el sexo homosexual. Y otros dicen que está mal el sexo, pero no una relación de amor homosexual. En diciembre de 2006, el Comité de Líderes del Movimiento Conservador votó a favor de aceptar dos teshuvot. Dos teshuvot significa dos respuestas al tema. ¿Se puede casar dos personas del mismo sexo? ¿Se puede oficiar un matrimonio así o no? Y son contradictorias las dos. Una reafirmando el statu quo, no se puede hacer nada con esto, y otra afirmando el cambio, o sea, se puede, y ahora enseguida lo voy a explicar. El resultado de la votación es que los rabinos, son esas disposiciones que haga usted lo que le parezca. Las sinagogas y otras instituciones conservadoras pueden optar por continuar sin permitir la ceremonia de compromiso y no contratar a rabinos y cantores abiertamente homosexuales o lesbianos, o pueden optar por hacerlo. Claro, porque una decía, ahora, aún así, casi la mayoría de los que hacen algún tipo, no hacen una jupá como tradicional. Sí, no lo llaman jupá bekiddushin, lo llaman brit ahava, pacto de amor. O sea, no es algo exactamente como un matrimonio entre un hombre y una mujer, sino como lo llaman pacto de amor, los conservadores. Un pacto de amor por el cual un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer se unen en ese pacto. Solo por el hecho de no concebir. De no, claro. Sí. Nada más. Esa es la diferencia, porque Sí. los heteros es un pacto de amor igual. Sí. Lo que pasa es que supuestamente voy a tener hijos. Sí, y Yo por creo todas que las implicancias que tiene que ver, pero eso es así. El que elige, digamos, hay comunidades rabinos que no siguen igual, digamos, aceptan esa condición. Porque de hecho, yo no sé por qué no lo aceptamos todos. Yo no sé por qué, o sea, a mí me está llegando fuerte este tema a nivel Talmud y Torá del pasado que no tenía idea. Y veo de que si es así, ¿por qué no lo aceptamos todos? Si Sí, está. mira, en el mundo todo, Se ha dicho, yo no sé está. si después puede ser que hablo algo de los ortodoxos. El mundo todo es un tema está entrando. ¿Por qué está entrando? Porque este tema es transversal. Entonces tú puedes encontrar en una familia súper ortodoxa que uno de tus hijos puede reprimirse, hacer todo, pero está pasando eso. Hay familias ortodoxas donde de repente un hijo o una hija son de tendencia homosexual y por más que se reprima y todo, es muy difícil controlar eso. Entonces es un tema que afecta a la familia y por eso hay en cierta ortodoxia moderna una tendencia a ver esto con otros ojos, el tema de la Y que homosexualidad. empiezan no verlo con otros ojos sabiendo esto. Pero hoy día ¿Qué es? sí, ya no esté. Por eso te estoy diciendo, pero que siguen existiendo estas familias ortodoxas que recuerdan esa parte siendo que está Conviene, viene de que no
tengo una pregunta doble. ¿Qué es lo que ocurre si hay un matrimonio de dos hombres y tienen un hijo o hija y quiere hacer bar o bat mitzvah, dos hombres? ¿Qué es lo que ocurre? Por otro lado, si el matrimonio es de dos mujeres, lo mismo, bat mitzvah, ¿qué es lo que ocurre? Y lo pregunto desde la perspectiva de, en el caso de los hombres, dado que la mujer es la que da la religión y no sabemos quién es la mujer, en el caso de los dos hombres, ¿qué es lo que pasa en este...? Bueno, yo te digo lo que yo haría, todavía no te digo, pero yo haría lo siguiente. En el caso del niño o niña que va a ser no tiene nada que ver con el matrimonio de sus padres, entre comillas, es un niño. El tema es si es judío, como tú dices. Si hay dudas de ella, primero, si se educó como judío, lo único que necesitaría es hacer una mikve por safek, se llama, por duda. Entonces va a la mikve para hacer una conversión, y para mí ese chico o esa niña puede hacer su gato o mitzvah normal. Y casarse por la kupá y todo. Porque lo que importa es esa persona, no tiene nada que ver la condición familiar de los padres, yo creo, que entiendo que es así. Alágicamente debería ser así. Incluso te diría que para un ortodoxo también debería ser, no le veo otros cambios. Yo quería comentar nomás de que esto que pasa en el judaísmo pasa en toda la sociedad y en todas las religiones, o sea, no es una novedad. Yo opino igual que tú. Y ahora más todavía que salen estos casos. Esto existió siempre, pero lo que más le ha dado a la gente es vergüenza. Yo creo que en el judaísmo es porque el fin del matrimonio es tener hijos. Y no se pueden tener hijos de esta manera, en realidad. No hemos llegado a ese milagro. Así que yo creo que tú estás por muy buen camino. Vamos Sí, por pero buen camino. la sociedad occidental se generó, se ha nacido a través del catolicismo. Y el catolicismo no da espacio, o sea, es mucho más estricto de lo que es, totalmente rígido con respecto a este tema, no hay duda. Entonces, la sociedad está construida en base a la cultura católica, apostólica, romana, especialmente en Latinoamérica. En Europa quizás pasa hoy un poco menos, pero en América... Rabino, sí. quiero saber una cosa. Mi mamá, Cifrona la Braja, decía que si una así nace con las ganas, involuntariamente, y está obligado a esconderse o no, pero lo malo de esto, eso le quiero preguntar, ¿es posible que una persona con esas características reales convierta o induzca, ¿se dice? Induzca a otra persona, que venga alguien y me empieza a coquetear, una mujer y todo, hasta que me convenza? ¿Existe eso? Y según mi mamá, eso era lo terrible, porque lo otro es inevitable. Pero que yo leí un libro que una mujer, una profesora indució a una niña y la niña terminó siendo lesbiana. Pero puede ser, eso es lo malo, entonces uno no sabe hasta qué punto es real de adentro, hormonal, o es inducido. Sí, bueno, perdón. Pasan tantas cosas entre un hombre y una mujer, una mujer que induce a un hombre casado, un hombre que... Eso era muy Sí, pero no es porque sea gay, sino que es porque lo que está bien y lo que está mal. O sea, bajo mi punto de vista está bien, o sea, si es un tema, digamos, que nace así, ok, pero también como que hoy día se ve que está mucho más sobreexpuesto el tema, y uno de niños chicos, mi hijo, y yo veo como, no sé, pues las mismas cosas que quieren hacer de educación y todo, yo en verdad estoy más en contra, porque digo, ¿por qué niños chicos ¿por qué tienen que ver todas estas cosas que a lo mejor no es un tema para ellos? Hoy día es un tema porque abren el celular, miran cosas y eso es... Hablar del clítoris en el colegio es una estupidez. Bueno, es un tema todo el movimiento político colectivo es muy fuerte, tiene mucho poder. Claro, el entorno grande, tiene poder, tiene acceso a los niños.
Y hoy, pero hay mucha gente que es homosexual discreta. Claro, pero está sobre representado, creo yo. Y no le gusta tampoco tanta exposición. Claro, eso está bien, pero yo me refiero a la otra parte, esa que es sobre... Eso está mal. Lo que tú dices es, el tema, si es un tema de elección, entonces sí está de acuerdo a la fuente bíblica, estaría Rabino, una cosa. no es algo, estamos hablando de alguien que no tiene posibilidad de elegir. Rabino, nadie induce a nadie, porque el hombre, si es gay, es porque tiene más hormonas femeninas que masculinas. La mujer, que es lesbiana, tiene más hormonas masculinas que femeninas. Y sí. No sabemos eso. No Pero sé. si hay exámenes Lo que hoy sí, día. a ver, tú vas a encontrar, Rabino, hay exámenes que hombres que desde estos son abangados, son... es algo natural de ellos que tienen muy desarrollado en el aspecto femenino. Pero por Y eso hay te otras estoy personas que diciendo. no, que Eso uno se diría mide. que normalmente Esas hormonas se miden en afeminados, exámenes. sin embargo son ¿Sí? homosexuales. ¿Sí? Es un tema muy complejo. Durante mucho tiempo se pensó que era una enfermedad. No es enfermedad. Después la Organización Mundial de la Salud hace ya harto tiempo dijo que no es una enfermedad, es una condición sexual. Ahora, se habla mucho de elección, pero no me parece que sea un tema de elección, por lo menos en la mayoría de los casos. Yo tengo una pregunta como existencialista. ¿Qué pasa cuando una persona homosexual, pues ya sea hombre o mujer, y que ha vivido una vida homosexual, fallece? ¿Qué pasa ante Dios? O sea, ¿te puedes entregar? Sí, lo mismo, mucha gente ha preguntado. Se suicida. Una persona que tiene tatuajes, ¿lo van a enterrar en un cementerio judío? Sí. Una persona homosexual, igual que cualquier otra persona, se lo entierra en el cementerio judío. La pregunta podría ser si la pareja del mismo sexo le corresponde hacer duelo, shivá, como que fuera la esposa. Esa es la pregunta alágica que habría. ¿Y si en la misma Si los enterramos en el mismo... ¿Y en la misma figura o no? Por ahora no. Si puede estar en la misma figura. Bueno, mira, hay que pensar que se han enterrado padres con hijos, entonces un día si se entierra padre con un hijo o madre con un hijo, podríamos decir que hay una relación especial. Ya, dejémoslo terminar. No ha terminado la pregunta. No he terminado mi Perdón. Perdona. ¿Y qué pasa ante Dios cuando tú estás muerto, tu alma, no sé cómo explicarlo? ¿Te juzga, no te juzga? ¿Te vas a tener un periodo más largo de llegar a Rolando? Mira, yo creo que no tiene nada que ver. A ver, hay muchas cosas que nosotros hemos hecho en la vida que no sabemos si están bien o están mal. Y eso Dios dirá ante el tribunal celestial, será Dios el que dirá cómo fue nuestra conducta. No sabemos. Hay muchas otras cosas y no sabemos cómo. De hecho, no se sabe el peso de las mitzvot que nosotros cumplimos. Se supone que todas las mitzvot valen igual, aunque a nuestros ojos hay mitzvot que no tienen mucho sentido comparados con otras, y sin embargo la tradición se dice justamente para evitar que uno diga, no, eso no lo hago porque no tiene menor valor. De la misma manera nosotros no sabemos qué es bueno a veces o malo a los ojos de Dios. Perdón, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos y juzgamos como buenas o malas tienen que ver con la definición de la sociedad y la sociedad en la que uno vive y juzga. Por lo tanto, lo que dice el rap, claro, nosotros no sabemos lo que está bien o está mal. Nosotros vivimos ahora dentro del Shituf Masorti que estuvimos en Brasil con el rap. Se hablaba mucho, o una de las charlas que tuvimos tenía que ver con el ojo por ojo, diente por diente y la explicación. O sea, también el voy y me hiciste algo quiere decir que voy y te mato por lo que me hiciste. Eso está bien a ojos de la sociedad, a ojos de Dios. Por eso que el tema es, nosotros tenemos que diferenciar bien lo que está definido por la religión y lo que está definido por la sociedad. Y lo que tiene que ver en el caso de los masortim, a diferencia de los reformistas,
es que el movimiento Masortí es un movimiento halágico. Significa que la halajá lo vincula, digamos. Lo regimos. Claro. Entonces, si yo hago algún cambio, tengo que hacer un desarrollo de las fuentes judías para encontrar lugares que me permitan decir que esto se puede, en esta época se puede hacer y por qué no en otra época no se podía hacer. Entonces, y eso está establecido por autoridades que conocen la ley judía y han estudiado el tema y han emitido veredictos, a diferencia del movimiento reformista que no considera a la halajá vinculante. Por lo tanto, si hay cambios en la sociedad y la comunidad o el rabino considera que esos cambios uno se tiene que acoplar a esos cambios, lo va a hacer sin que haya necesariamente alguna disposición de autoridades religiosas que digan no, esto se puede hacer bajo estas circunstancias o esto no se puede hacer. Ellos lo van a hacer porque la ley judía no tienen obligaciones, sino que lo adaptan a la sociedad en la que viven. Ambas posiciones se podrían válidas, la decisión también allanó el camino para el movimiento que pretende ordenar rabinos abiertamente homosexuales. Hoy encontramos rabinos en todos los movimientos, incluso los ortodoxos, hay rabinos homosexuales, que hubo uno que vino acá hace algunos años. En los últimos años también ha habido una mayor conciencia de la presencia homosexual y lesbianas en las comunidades judías más tradicionales. Existen numerosas organizaciones y grupos de apoyo para judíos homosexuales que están interesados en mantener un estilo de vida judío tradicional. Bueno, hay el Trembling de Forgot, un documental de 2009 aclamado por la crítica sobre judíos ortodoxos homosexuales, ha tenido un impacto significativo en la concientización sobre la homosexualidad en el mundo ortodoxo, incluso en el mundo ortodoxo. No sé si lo han visto. ¿Qué quiere decir trembling? Temblando. Ah. ¿Qué pasa con los transgéneros? Transgénero, que es un tema que también está... Es casi lo mismo. No, transgénero es una persona que directamente se opera y cambia de sexo. Otro desarrollo importante en la segunda década del siglo XXI ha sido la creciente aceptación y apoyo de las personas transgénero, aquellas que se identifican como un género diferente al que nacieron. El movimiento reformista emitió en el 2015 una resolución expresando su apoyo a los derechos de las personas transgénero y meses después el movimiento conservador emitió una disposición similar. A ver, ¿cuál es el problema con el transgénero? El tipo era hombre y se hizo mujer, o hizo mujer. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con la mitzvot? ¿Qué pasa si se puede casar? Si se casa, ¿qué condición tiene? Esas son las preguntas de la ley judía, digamos, más allá de las consideraciones sociales que puede haber. Las corrientes de la ortodoxia más abiertas a la inclusión de las personas trans se basan sobre todo en las opiniones del rabino Eliezer Waldenberg, que es un rabino ultra ortodoxo, que es lo que ya falleció, que él escribió toda una literatura responsa que se llama Tzitz Eliezer. Un prominente experto en cuestiones de medicina y halajá que se desempeñó en el hospital Shammai Tzedek de Jerusalén, que es un hospital religioso. Todos escuchan de la Gaza. Bueno, este es otro hospital que hay, que está en otro sector de la ciudad de Israel y que básicamente la población que va a este hospital es gente ortodoxa, religiosa. En varias respuestas, Waldenberg opina que el cambio de género después de la operación es efectivo hasta el punto de que un hombre cambiado a una mujer ni siquiera necesita concederle a su esposo un divorcio. Supongamos un señor estaba casado, decidió que quería cambiar de género, se operó y entonces ahora él es mujer y estaba casado. Entonces, ¿qué pasó? Según el no necesita darle un divorcio. Es un
tema para nosotros. No, le digo a Sí. Cari, nosotros O sea, estamos técnicamente, certificándonos como Misagrey técnicamente murió como hombre Murió, exacto. y renació como mujer. Exactamente. Y la otra Es señora técnico. tiene que hacer con que- Él ya no existe como hombre. Otra persona. Y de hecho parece implicar que esta nueva mujer podría casarse por lo tanto con un hombre. O sea, Sí, no tiene es como que prohibición. hubiera muerto, entonces la mujer es viuda, digamos, de él, aunque el hombre todavía esté como Hay persona que viva. sale más barato, o el cambio de sexo o lo que le arregla la mujer. Me parece que por ese sentido la mujer podría casarse sin necesidad de nada, ningún documento, por lo mismo ya dejó de ser esposa de este caballero. ¿Y la otra? Ah, bueno. Bueno, entonces esta idea sería de que el cambio de sexo genera, según estas posturas, absolutamente un cambio total de la condición de la persona y entonces esa persona pasa a tener todas las características del sexo que adoptó, según esta postura que es de un rabino ultra ortodoxo. Rabino, Preguntas. lo que yo critico de todo esto, que por ejemplo ya se casan dos hombres o dos mujeres, sobre todo dos hombres, y en la mente de nosotros, al menos los antiguos, tenemos la idea de que un niño o una niña se debe crear con la imagen paterna y materna. Si hay dos hombres, son dos imágenes paternas, aunque uno haga más de mujer y el otro de hombre, no sé. Eso lo puede enredar al niño también, porque imagínate que ve que todo el resto, o la mayoría tienen hombre y mujer de padre y ella tiene dos papás, o dos mamás, o una mamá y un papá, entre comillas. Entonces, esa parte es complicada para mí por la parte psicológica del que nace. Es una pregunta no para un rabino, más bien para un psicólogo, un psiquiatra. Pero un poquito respondiendo de Eli, el 80% de los hogares chilenos son monoparentales. Claro. Así que esto... Y mayormente mujeres, ¿no? Sí, mayormente ¿Qué mujeres. familia de hogar? Esto de alguna manera no existe, por lo menos en nuestra sociedad y en muchas sociedades se replica esto, donde el concepto de una mamá y un papá no están presentes. Son mamá o papá haciendo ambos roles, o abuelos o terceros. Sí. Entonces, no existe. Y el concepto de definición de roles tampoco es tan sencillo. Antes el papá es el que trabaja y la mujer es y la mamá es la que está en la casa y lava los platos. Porque, ¿sí? Y hoy en día hay papás que lavan los platos, o la mayoría de los papás lavan los platos, o las mandan a lavar los platos, y planchar. ¿Sí? Entonces, claramente sobre ese tipo de posiciones, nosotros estamos bajo determinados supuestos que no son efectivamente reales. Son supuestos nada más teóricos. La práctica muy difícil. Pregunta. Mire, yo le agradezco haber ido a la charla. Muy buena. Sí, pero quería decirte que es muy útil que nosotros nos preparemos, porque me parece que no estamos preparados, para aceptar esta realidad, que ha sido una realidad, imagínate de cuándo se está hablando el tema. Entonces recién nosotros nos hemos atrevido a dar el paso. Entonces, y la gente que tiene esos problemas sufre muchísimo. Yo conozco muchas. ¿Sufren qué? Sufren mucho. Ah, claro. Y entonces necesitan nuestra comprensión. Eso es todo lo que yo diría. Sí. Gerald, hay un tema de lenguaje. ¿Sí? Creo que es súper importante. Imagínense, digamos, a las cámaras de gases fueron judíos como homosexuales. ¿Sí? Imagínense si la gente hablara de los judíos como acabas de hablar tú. Porque para la sociedad no judía, el judío tampoco están acostumbrados. Tampoco es algo que a lo mejor parecería. Dijeron, bueno, Yo tendríamos... me de los judíos No. Pero tendríamos que comprender su problema. ¿Sí? Es terrible para ellos, nacieron judíos, pobres. O sea, hay temas en el uso del lenguaje que son muy complejos. ¿Sí? Uno a veces, digamos, porque el concepto del prejuicio es algo que está instalado dentro del ser humano. ¿Sí? Entonces,
Yo tengo 80 años. No, está bien. No, pero por eso, o sea, y creo que la charla magistral del RAO apunta no solamente a las soluciones, sino a entender que la sociedad necesita un cambio de lenguaje. No le puedo decir a una persona que tiene una diversidad sexual, pobre, nació así, bueno. Sí, yo digo que no, pero de los dos bandos y sufren mucho, perdone que lo diga yo, y no son judíos. Pero imagínate, por eso la Yo idea. tengo que ayudar al movimiento nomás. Pero nosotros como sociedad, no solamente como comunidad, nosotros como sociedad tenemos que regular también, o sea, primero, y no tenemos un psiquiatra acá o un psicólogo, pero claramente no está tabulado como enfermedad. Y entonces, claramente nosotros decimos pobrecito, digamos, es como si fuera una persona enferma. Pues finalmente tiene que haber como segregación. La pregunta es cómo hacemos comunidades y sociedades más inclusivas. Porque lo que tú dices es algo que sucede. Imagínate a alguien que es una minoría, porque es parte de la colonia, y además, ¿sí?, es una minoría dentro de la colonia, con una visión colonial más compleja. ¿Sí? Entonces hay un tema del lenguaje que es súper importante para poder cuidar, ¿sí?, cuidar la forma en que nosotros lo expresamos, porque uno lo Pido puede... mis disculpas, pero no me referí ni a judíos, ni a católicos, ni a evangélicos. Me referí a personas. Y a lo que yo vi aquí, lo que pasó. Pero Los reímos. no está atacando, y el rabino está explicando. Lo que estoy explicando... Pero estoy explicándole yo a eso. Lo que te digo es que la visión del otro como alguien que tiene un problema podría ser una visión de las mayorías hacia las minorías. Está bien. Mira, es un tema muy complicado, porque especialmente las generaciones más jóvenes tienen una visión mucho más clara de aceptación y de entendimiento. Con nosotros yo por ejemplo, pertenezco a una generación donde en cada clase, en mi clase, siempre está el mariconcito, que lo molestaban y que todos lo molestaban, y era algo hasta, nadie se cuestionaba eso, y ni siquiera le decían maricón y otras cosas más desagradables todavía, y era típico, y uno, bueno, era así la cosa, y nadie bueno, tampoco existía el concepto de bullying o todavía de eso, y la persona se lo tenía que, el pobre que lo agarraban con eso se lo tenía que comer, tragársela y aguantar. También los judíos, porque yo iba a un colegio público donde era así como estaba el maricón, estaba el rusito, ¿no? En Argentina le dicen ruso a los judíos. Y éramos las minorías que nos daban, digamos. Pero es un tema que yo me doy cuenta que exige cambios que son difíciles, porque uno se educó, digamos, en esa sociedad. Pero yo creo que las generaciones más jóvenes ya tienen una manera de... razón, si nosotros, judíos todos, somos minoría, ¿cómo vamos a nosotros a desagradar a las otras minorías? O sea, lo mismo que decimos con los inmigrantes, nosotros los inmigrantes, claro, es una lata los inmigrantes que vienen... Delincuentes, pero los otros, nosotros somos inmigrantes también, o sea, ¿cachai o no? Y lo único que quiero es una cosita más con respecto a esto, que me quedó un tema con lo último que hablaste, de que la esposa queda viuda, porque él decidió... Sí, porque me quedo dando vuelta. Me quedo dando vuelta y te quiero hacer solo un comentario bien egoísta a la posición y unilateral. Eso quería decir con respecto a ese puntito. La visión ortodoxa de... El marido le tendría que dar un divorcio. Esto es muerte, la pena cobra su ketubá. Perfecto. El divorcio y haga lo que quiera, pero no me deje a mí pagando algo porque tú te fuiste a cambiar de sexo. Claro, a eso voy, por los dos lados. Por los dos lados. ¿Cachai o no? Solamente decir eso.
aquí yo creo que hay que hacer una anulación del matrimonio civil, Por eso empresa te estoy civil. diciendo. No sé cómo se hace, me imagino que sería una unidad matrimonial, porque ahí ni siquiera hay divorcio. Y ahí debería resolver todos los temas financieros. Sí, por eso, pero ya llega porque me quedó la cabeza. Rabino, ahora me al LGTB Rita, cosita más. Rita. No, pero es que Por hay acá una estaba hablando, pidiendo- La Rita hace rato que quiere hablar. Ya. Rabino, yo le agradezco que usted aborde este tema porque es muy actual, lógico. Pero estoy pensando que hoy en día dice la ortodoxia que no acepta el acto porque no engendra hijos, digamos. Ya, y los hombres que se casan con una mujer, tienen hijos y después salen del closet, ¿qué es lo que ya engendró ya? Eso también está calificado, bueno, ya no importa. Pero hoy día, eso es lo que quería decir, no sé si tiene respuesta. Otra cosa, hoy en día no es solo los homosexuales, hay como 20 nombres de cosas distintas. Ese es el tema. Sí, hay no binario, hay travesti, qué sé yo, no sé, que son miles de personas, que hoy en día hay que respetar todo eso. No, yo no soy homo, soy, qué sé yo, claro, yo hago para los dos, pero experimento para los dos lados. Eso es lo que, eso se ha transformado no en una cosa seria como dice el rabino que hay que respetar. Y esto otro no sé si se respeta o no. Que le da para todo, orgía y qué sé yo. Eso es lo que tenemos que criticar. ¿Sí o no? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que vamos a lo esencial, lo que hay que respetar. Por eso que a mí me llamó mucho la atención y me encantó, porque aprendí lo que no sabía. Una de las cosas, muchas de las cosas que no sé. Que el Talmud y esto habla de esto como algo normal. Si yo lo veo así, yo realmente ahora con estos que no son inducidos, sino que son de nacimiento, chuta, qué respeto, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre en todo caso nunca he sido contra, por si acaso, pero con esto, como judía, me da una tranquilidad absoluta. Así que te lo agradezco. Sí. Rabino, espérate, yo quería decir en relación a lo que ella está hablando, porque tú podemos mirar hoy en día las mujeres adultas, que algunas parecen más hombres que mujeres, y podemos mirar hombres adultos que parecen más mujeres que hombres, porque las hormonas van variando. Entonces hay un niño que nació normal, por decir, que es masculino y la niña es femenina, pero con los años esas hormonas van variando. Eso es lo que hay que entender. Entonces es más fácil aceptar la realidad. Rabino, yo quería decir otra cosa, que si es porque se burlan por homosexualidad o por judío, hoy en día el bullying se burlan de todo, que la nariz gorda, que la cabeza ancha, que eres gordo, que eres cerdo, que eres flaco, que porque no comes, porque no sabes, de todo, porque buscan algo para burlarse, pero a mí me queda en el tintero que yo ahora último y diría que este año o hace 2 años estoy escuchando todas, no lo de hoy, lo de hoy. Yo no lo había escuchado y yo digo, ¿cómo? De repente se destapó la olla y salieron todos los sapos. Porque antes no pasaba eso. En serio, yo nunca lo escuché. Está asociado también a la política y otras cuestiones. No, yo creo que ahora... Oye, el rabino ha terminado, por favor, silencio. Y existieron siempre, lo que pasa es que hoy en día se ha salido a la luz y hay todo un movimiento que busca un reconocimiento y una aceptación que antes no existía. Piensa que la homosexualidad hace 40 o 50 años estaba, y no sé si tanto, estaba penada. O sea, había gente que fue... más que atrás, más de 50 años. Estaba penada por ley, o sea... Bueno, y los derechos de las mujeres también han ido cambiando. Claro. No podían votar, había un montón de cosas que no podían hacer. Bueno, espero Antes que se vayan, perdón, Rab, les quería recordar algo importante. Nosotros estamos haciendo en conjunto con Cadena y con la CJCH una campaña para entregar ayuda a los damnificados.
Ayer ya se entregó una ayuda muy importante en Coltauco y la próxima semana sigue para otras zonas del país. Como yo sé que casi todos ustedes o todos van a venir hoy a Kabbalat Shabbat, les pido de que nos ayuden trayendo básicamente no perecibles como arroz, azúcar, Los fideos son para nuestra campaña de Reyes, que además de eso traigan los fideos para la campaña de Reyes, que es la campaña interna. Un segundito, por favor, algo, si algunos tienen ropa gruesa, nueva, por favor, no traigan traje de baño, ni nada de lo que sobró, por favor, porque eso no sirve. Y lo otro que nos sirve son frazadas, palas, picotas, si alguien tiene amigos que tenga constructora y qué sé yo, y que nos pueda ayudar con eso, también. Los esperamos hoy en la tarde entonces con todo. Mano de obra, los que quisieran ir a ayudar el martes podrían ir, pero tienen que tener la vacuna antitetánica, la vacuna de la influenza, la vacuna ahora están pidiendo de la tuberculosis. Y me falta otra más. Yo creo que ninguno está aquí en posición de Oye, pero ¿se puede depositar también en alguna parte? Cadena mandó una visa. Sí. Lo mejor yo creo que es depositar. Cualquier país se lleva mejor lo que necesitan. Pero nosotros como comunidad queremos... Porque a veces a la gente les es más fácil porque compran en un lugar y lo mandan. Entonces hay que, según la posibilidad de cada uno. Que no seamos negativos. No seamos negativos para hacer No, pero dime que en el gobierno no estoy hablando de la comunidad, el gobierno se lo mete en el bolsillo a algunos. ¿A qué? Cuando les llega platita, que voy a distribuir, No, pero esto es para cosas de la comunidad, no. Esa otra Chao, me voy a trabajar para allá. Pero el gobierno. Raquel, un café. Muchas gracias. La visita. Yo digo lo que ¿Lo quieres cortar? Bueno. Así es.
Katy, gracias. En eso estamos. Chao, querida. Me alegro mucho cuando no tiene nada que agradecerme, por lo contrario, para todo es intercambiar experiencias de vida, y es muy importante. Ahí pasando por hay unas cosas, sí, Pero súper... ¿Cómo estás? Muy bien. La paleta de la casa llórame, háblame, lo que queráis, porque yo Rabino, ya, pero voy a tratar de ser mejor. De mejor. No sé, no, sí. Yo comparto con vos y comparto lo que dijiste. No sé si me entendés. Claro que vengo a charlar de mi ramo, porque me encuentro sumamente interesante. Todas las que hace espectaculares. Sí, estupendo. Chao, gracias. ¿Qué tal, Irenita? Bien, me encantó. ¿Qué tal, linda? ¿Eso te ve? En Argentina se cambió el sexo, sin operarse, se cambió el sexo para los o sea, le ganó el Mi madre y mi padre se la entregado. Ahora va niño. Yo soy de eso, de los míos separados. No, mi padre no, mis abuelos eran todos.
ellos antes era Austro-Hungría, se llamaba, antes del 14 no existía Polonia, era Austro-Hungría. Se cambió para poder venir acá. Chao, Ravi. Chao.
Derechos humanos. Ahora, es una historia de gracias. Desde antes, desde el papá de México, venían de Europa, pero no tengo la representación, la página no se me sabía. Y le pregunté al médico y me dijo, ¿cómo sabía? Que le pidieron a María Flora, de la hija, le expliqué cómo se le no, pero lo conoció. Pero también es el papá de los... Es el hermano de esa hija. Es su hermano. Son músicos, sí. Hacen el cuarteto Chapo y se sumaron. Claro que no solamente se empezó a estudiar porque el hijo de Daniel... Pero, pedirle a Daniel Vitrano, a algunos que se presente, luego no, pero que manden el audio invitando a la actividad, diciendo lo importante que es conocer a la vida. Esa es. Por supuesto, si no mira como yo, y a lo mejor se pasa. No, está en México. No, fue uno de los hijos de Daniel. Esto es así que invitó yo a la charla, que dijo que son divinos, te graban y invitan, y a los hijos hacer una conversación.
Sí, puedes pedir. Y dice 2 y uno de 15, por mientras, 2 de 11 y uno de 15. Porque ese era un poquito y ese, no sé, creo que no hace nada.